Tenemos el placer de estar acompañado del diputado Luis Enrique, del Partido de la Liberación Dominicana, de la circunscripción número 1 del municipio de Santo Domingo Este. Dicen que Santo Domingo Este está encendido ya, que las aspiraciones están flotando allí. Bueno, por todas aparentemente. partes, ¿verdad? Bueno, antes no era tan así. Yo recuerdo que cuando Juan de los Santos era alcalde, muy poca gente se atrevía a aspirar, porque el liderazgo de Juancito fue un liderazgo consolidado en el municipio. Bueno, El alcalde tendrá que revisarse. muy bien. Diputado, hoy estamos A 9. a 9. El 16, el gobierno cumple 2 años, sus primeros 2 años del actual periodo. Ustedes, como oposición, tanto en el Congreso como en el Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo valoran la marcha de estos 2 años del gobierno y las circunstancias en que hemos estado viviendo, pandemia, la crisis mundial? En fin? Más que oposición, yo quisiera más bien verlo como dominicano. O sea, Sí. como aquel hombre y mujer que nos está viendo hoy en sus lugares. O sea, yo creo que es el momento donde la sociedad debe hacer una evaluación política y social. Porque hace 2 años que salió de un modelo de gobierno y ya hay 2 años de un gobierno que llegó con muchas expectativas y que planteaba una ola de cambio en la República Dominicana. ¿Qué acontece actualmente? En estos días yo, revisando las redes, vi a una diputada criticar en el 2018, ¿no? Y sorprenderse por la gran cantidad de recursos de préstamos que había tomado el gobierno de Danilo Medina en el periodo 2016-2018, o sea, para 2 años. Y yo, pero déjame hacer esta comparación. Y ella se asombraba y criticaba un préstamo que con ese sumaban 6.000 millones de dólares. Y yo dije, pero déjame ver cuáles son las cosas que se han logrado en estos años de gobierno. Ya se había empezado el metro, por ejemplo, en Santo Domingo la expansión de la línea 2 del metro, gran inversión en la escuela pública con la tanda extendida, una proliferación a nivel nacional de INAIPI, es decir, de guarderías infantiles, el 911 ya prácticamente casi en toda la provincia del país, estabilidad macroeconómica, una gran inversión en la solución del problema de producción energética con Punta Catalina. Y bueno, pero hay una inversión, o sea, ¿por qué critican? Más sin embargo, yo digo ahora lo siguiente. Este gobierno tiene actualmente, en solicitud de préstamo al Congreso, aprobado por el Congreso Nacional, 16.000 millones de dólares. ¿Qué podemos decir que ha realizado este gobierno? Muchas promesas, muchos Picasso, muchos palacios. No ha habido una obra de importancia, no ha habido un programa, autoría de este gobierno que lo hayan iniciado como iniciativa propia. Más por el contrario, iniciativas que han tomado, por ejemplo, ya hay que revisarlas. Como por ejemplo fue, que lo hablamos aquí la otra vez que yo vine, la ley de tasa cero. ¿En qué ha impactado esto? Yo creo que ha habido un balance más negativo pero vamos a ver que positivo. Usted está haciendo una comparación de un gobierno con 2 años, en circunstancia evidentemente particularísima, que ningún gobierno anterior había vivido. Y lo está comparando, por ejemplo, con el gobierno de Danilo Medina, que tenía 8 años, y de un partido que estaba gobernando 20 años de los últimos 24, porque hay que decir que el gobierno de Danilo Medina se montó en lo que dejaba otro gobierno del PLD que venía a continuar. Agregaba cosas, pero por ejemplo, usted dice, la extensión del metro. Bueno, pero ya encontró que el propio Partido de la Liberación había hecho primera línea, segunda línea, en fin. Es cierto, pero también, Pecho, no es menos cierto que también este gobierno que de otro partido, de otra visión política, también se monta sobre las bases institucionales y de desarrollo que dejó el pasado gobierno. Cada momento tiene una dinámica diferente. Unas prioridades. Sí. Usted menciona, bueno, una obra de gran magnitud. Posiblemente esta no es un periodo, es más, a mi juicio, yo veo que el gobierno a veces tiene vocación de querer ser gran constructor. Yo creo que esta no es una época de ser constructor de grandes obras. Yo creo que aquí habría que construir prioridad en la vivienda, porque la pandemia nos dijo, yo creo que la pandemia estableció unas prioridades sociales y humanas. Bueno, ellos plantearon que iban a construir cerca de 30.000 viviendas, creo que en un año. Sin embargo, eso no es lo que se ha visto. O sea, lo que sí
la gente pudo percibir, porque a eso que ya debemos de apostar a 2 años del cambio, o sea, ya no es promesa, ya este gobierno ya ha demostrado qué está haciendo, hacia dónde va. La pregunta tiene que ver, para enlazar con otra cosa, es decir, al terminar los 2 primeros años, el gobierno entra a mi juicio, en la fase más delicada. Son los 2 últimos años de todo gobierno que son los más delicados. Ya el sol le da la espalda. Porque se va la gracia, viene la lucha política y usted obviamente... Y vienen las insatisfacciones de aquellos también, que ellos en los barrios y las provincias le dijeron que le acompañaran a realizar un gobierno de cambio, un gobierno de transparencia, un gobierno para resolver los problemas del país, y más sin embargo a mucha de esa gente la han dejado abandonada. Es lo que acontece en las provincias y en los municipios. Mucha gente apostó a un cambio y la gente se queda esperando el cambio, pero también su cambio personal, porque esos dirigentes comunitarios y sociales que se comprometieron, que hicieron política, campaña electoral, esperando ser compensados, ahí están los desafectos manifiestos en cada una de las actividades que ellos hacen, que la gente va con currículum en la mano y que demanda cosas. Y a partir de ahora también eso es un asunto también que el gobierno tendrá que librar de maniobrar en el segundo año con muchas promesas incumplidas y con una base social y política que no está contenta. Luis, pero se nota, por ejemplo, para irme a tu municipio, el municipio de Santo Domingo Este, se nota hasta desde esta zona, además tiene que ver y ver el crecimiento vertical que ha tenido Santo Domingo Este, un desarrollo sumamente extraordinario en construcción, en ampliación, tanto en Almarrosa, como en el Osama, como allá, en la entrada hacia San Isidro. La avenida ecológica, de San Isidro. Eso es otro mundo. Entonces, eso no es un cambio económico, social. ¿A qué te lo atribuye entonces? Bueno, a la expansión del Gran Santo Domingo, o sea, nuestro cálculo urbano del Distrito Nacional está... Eso no tiene nada que ver con política. Sí, tiene que ver. Lo que yo creo es, y considero es que las políticas municipales, que en este caso debió ser lo que esté delante de ese desarrollo, debe de manifestarse con la elaboración de un plan estratégico de desarrollo y no el desarrollo económico, empujar a que las autoridades municipales sean lo que vengan después con la planificación. Yo creo que el desarrollo, por ejemplo, de la autopista de San Isidro tiene mucho que ver con una decisión política muy responsable y valiente que tomó Juan de los Santos en ese entonces, cuando decidió recuperar la margen occidental, lo que es la ribera de la parte oeste de la autopista de San Isidro, y recuperó todo ese terreno que está en manos particulares, con una calle que estaba ahí continua a la autopista de San Isidro. Y entonces con esto, el Ministerio de Obras Públicas construyó a 6 carriles la autopista de San Isidro. Entonces, ahí tú ves, por ejemplo, cómo ya viene las diferentes cadenas se establecen. Vamos a la parte política. Ayer se reunió el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué se decidió ahí? ¿Cuáles fueron las líneas? Bueno, los aspectos fundamentales, el seguimiento a nuestra conformación de todos los comités intermedios que a nivel nacional el PLD está conformando, que está pasando algo muy interesante. Me siento optimista, me siento honrado de ser parte de esta evolución de mi partido, porque la semana pasada fui a Villa Duarte y a juramentar 3 comités intermedios. Óyeme, y el 90% de los rostros que vi ahí eran de jóvenes y mujeres nuevas. Yo tengo 20 años haciendo política en Santo Domingo Este y conozco a todos los dirigentes. Y el PLD está viviendo esto. El PLD en la actualidad está en este proceso, el partido está monitoreando esto y lo que tiene que ver con la consulta, que va muy bien. Hasta ahora el cronograma va
en una ejecución efectiva de la ¿Está de la suspendida consulta. las juramentaciones que hacía el presidente No, no del están suspendidas. PLD, No, no están suspendidas. Danilo Medina? No está suspendida No. porque se cumplió con el calendario. Ah, que ya se cumplió. Sí, sí, ya que se cumplieron con las juramentaciones. Ahora, en estos 2 meses que nos faltan, se va a trabajar, como se trató en el día de ayer, el culminar la organización de la consulta del 16 de Luis. octubre. A propósito de que el comité político hizo una revisión de sus procedimientos internos, quería preguntarle 2 cosas. Primero, ¿creen ustedes que este proceso le devuelve el poder al PLD en el 24? Ayuda bastante. Y segundo, Rosario Espinal en estos días escribió un artículo planteando una cosa interesante que había que reflexionar sobre la política. Ella decía que el PRM no era un partido de masa, es decir, que no era el tradicional PRD de masa, sino que era un partido esencialmente de clase media, que fue quien les dio el triunfo en las pasadas elecciones y hablaba. Y mirando la conformación del gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son las valoraciones políticas que ustedes hacen del escenario actual de la política? Porque el PLD ganó siendo un partido de cuadro, de apenas, creo que eran 11. Y enraizado realmente en la clase media. Y también sus políticas gubernamentales fortalecieron, dinamizaron y hicieron crecer a la clase media, que luego entonces esta clase media preponderante en todos nuestros países subdesarrollados en la toma de decisiones, que es la clase media, porque es la más sufrida, es la que más puede repercutir en la opinión pública. Nosotros estamos logrando volver otra vez a conectar, por eso estamos en los barrios, por eso estamos honrosamente en los medios, diciendo que viene un nuevo PLD, que vamos a asumir un nuevo compromiso. Y nosotros estamos concitando esa nueva confianza que el PLD necesita y la figura que vamos a tener para encabezar esa propuesta el próximo 16 de octubre. La comparación que dice Rosario Espinal, que es muy efectiva en sus análisis, se ve, por ejemplo, en las decisiones que se tomaron, por ejemplo, con 2 de los principales exponentes de la propuesta de cambio de la República Dominicana, que fue el licenciado Macarrulla y Roberto Furcal. A uno lo destituyen y a otro le permiten tomar licencia. Era lo que decía Adán Peguero, el presidente del partido en el municipio, que fue director del Correo. Adán Peguero. Es un gobierno que toma medidas severas en contra de los dirigentes de base, de los sin nombre, mas sin embargo protege a los funcionarios de la oligarquía. Entonces ahí respondo, porque Rosario Espinal hace esa valoración de que este es un gobierno que responde más a un sector y desprotege a otro. Ahora, ¿puede considerarse el PLD un partido de masa? Nosotros somos un partido progresista, somos un partido de masa, claro, pero nosotros estamos cualificando esa estructura. Por ejemplo, el procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo ahora mismo es desincerizar nuestro padrón. O sea, ya no se está empadronando a personas en las calles, así abiertamente, tomando la cédula simplemente. No. Se está tomando foto a la cédula de identidad y se sube a sí mismo física a nuestra base de datos. Quiere decir que la persona dio la cédula. La consulta de octubre, ¿cómo la van a hacer ustedes finalmente? ¿Se va a hacer semiabierta? Es decir, No, es con el padrón de la Junta, excluyendo... segregando a los que se supone que son militantes Eso, claro, de los partidos contrarios, claro, PRM, PRD, es una consulta abierta. Lo vamos a hacer en recintos. Semiabierta, habría que decir. Bueno, podríamos decir semiabierta o abierta, excluyendo los militantes de los partidos políticos de opositores al PLD, como por ejemplo el PRM, la Fuerza del Pueblo. Como se hizo la consulta de 2019. Del 2019, correcto, similar. Es una consulta abierta en recintos que el gobierno se dio por algunas con una escuelas. diligencia que hicimos. Nosotros con eso En podemos este decir caso, ¿se le va a permitir a los partidos aliados votar por el... Bueno, más que los partidos aliados, más bien el ciudadano, o sea, el ciudadano dominicano
No, podrá cuando incidir digo y es, por votar en ejemplo, esta- cuando la Junta vaya a segregar, vamos a decir, el PRD que ha estado siendo un partido aliado del PLD, ¿se le permitiría votar o se excluyen también No a se los, excluyen todos los que están en otros partidos políticos. todos los que están en Porque otro ya no partido? somos, recuérdense que las alianzas se hacen en términos electorales ya. O sea, no somos ¿Tú partidos estás aliados. tú estás de acuerdo o me gustaría saber tu opinión en torno a la última encuesta que salió de una empresa privada, de El Sol 106, una empresa mexicana, que hablaba en el caso del proceso interno del PLD, que establecía que Abel Martínez encabezaba las encuestas y era el que se atribuía el que pudiera ganar. ¿Hay alguna polarización? Mire, yo creo que hay tres aspirantes presidenciales que realmente han consultado lo que está a la vista, no necesitan espejuelos. Nosotros somos miembros de la Comisión Electoral de la provincia de Santo Domingo, por lo tanto debo limitarme a la evaluación positiva del proceso, no más bien de ningún aspirante presidencial. Pero sí yo quisiera hacer una valoración sobre este proceso. Señores, hay que ver lo que está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana y observarlo. Tanto que tiene la gente del gobierno apresurado. Mandaron a los ministros a hacer consultas a la provincia, ya andan por ahí haciendo asamblea, pidiendo 4 años más. O sea, 4 años más cuando no han cumplido 2. 4 años más cuando la gente está insatisfecha con su gestión de gobierno. Entonces, el tiempo no le va a dar. No le ha dado tiempo para gobernar bien, ahora van a tener un partido para también hacer campaña para la reelección. Es porque están preocupados. Hay que ver, por ejemplo, cuándo coincide, por ejemplo, un fin de semana, por ejemplo, el compañero Abel Martínez llenando un escenario, pero por otro lado está Margarita llenando otro escenario, y en otro lado también está el compañero Domingo Brito llenando otro escenario, y por otro lado también el secretario general Charlie Mariotti llenando un escenario, 4 escenarios juntos. Cuando esos escenarios se junten, señores, pueblo dominicano, verán un PLD fuerte y decidido a recuperar lo que en las urnas Tendríamos que perdimos. decir que esos 3 son los principales candidatos de los 6. Bueno, nosotros son 6 aspirantes presidenciales, pero según la simpatía se está Abel centrando. Martínez, Margarita se está y centrando, Francisco Domínguez Brito. según la simpatía que se ven en las actividades, pues podríamos decir que son los que mayor despliegue están llevando a cabo. Luis, ayúdame a valorar esta parte, a reflexionar. ¿Qué ha pasado en el PLD del 2020 al 2022 por la que la población dominicana puede decir, voy a votar por el PLD, a ese PLD al que no le voté en el 2020 y que muchos de sus funcionarios están... Lo mismo que ocurrió, por ejemplo, cuando salimos del gobierno en el 2000. El pueblo volvió al PLD. Este gobierno, con quien va a tener que competir, aparte de la propuesta renovada del PLD, es con la crisis económica. Es que los dominicanos y dominicanas le van a pedir explicación a este gobierno, que como con 16.000 millones de dólares en préstamos, ellos han hecho empobrecer más y han descuidado los programas que por años el PLD pudo desarrollar. O sea, nosotros como Partido de la Liberación Dominicana tenemos una obra que exhibir, tenemos un legado que hemos dejado de desarrollo institucional, de progreso. Las obras están ahí del PLD, las infraestructuras que se han desarrollado en los gobiernos del PLD están ahí, los dominicanos la están disfrutando. Diputado, he visto que en la mayoría de las encuestas que se hacen públicas, algunas que uno más o menos tiene cierto crédito, otras que se pudieran no tener tanto, o que son referencia, pero uno no conoce en detalle, siempre se dice que el presidente de la República está encabezando esas preferencias. Parecería que el presidente, a pesar de eso que usted dice, conserva un espacio todavía en la política. ¿Pudiera eso ser el factor determinante en un escenario en que tal vez se ha ido perdiendo en gran medida la fidelidad partidaria de los electores y que los electores puedan votar más por las figuras, más entendiendo ciertos esfuerzos? Hay un voto duro de la fidelidad partidaria. O sea, el PLD, por ejemplo,
tiene tradición política, está enraizada en la gente, su política pública pegaron a tanta gente, que mucha gente se ha identificado con el PLD. Evidentemente que la figura contribuye, por eso nosotros estamos buscando, adelantamos el procedimiento para buscar ese aspirante presidencial para establecer nuestra figura. Esta es una combinación de dos cosas. En el tema, por ejemplo, de cuando se es presidente y va a la reelección, está el tema de las expectativas, pero también está el tema de las promesas incumplidas. Entonces el presidente ahora va a tener, por ejemplo, que para la reelección tendrá que competir con el PLD, con la figura que el PLD va a presentar, pero va a tener que competir, por ejemplo, con las promesas incumplidas y con todo esto, claro que tiene de beneficio el hecho que ese el poder y que una figura. Nosotros a lo que apostamos es a que terminemos el 16 de octubre, elijamos esa figura que vamos a presentar y ya a partir del mes de enero, yo creo que las mejores encuestas, la mejor proyección que podrá hacerse en el escenario de 2024, ya entre enero y febrero del año que viene podrá empezar a verse porque ya el PLD habrá salido del proceso, habremos durado 3, 4 meses ya posicionando a nuestra figura y creo que sería el momento ideal como para tener un parámetro más o menos de hacia dónde nos dirigimos el 2024, que evidentemente ahora, aquí hay una cosa, al PRM no lo va a ir muy bien. aquí hay una cosa interesante. Tal vez uno de los partidos con un voto más duro en la historia dominicana era el PRD. Así Tenía es. 40, 45, 46, 47. Y el Partido Reformista, pero el Partido Reformista tenía menos votos, tal vez más fidelidad A Balaguer. a Balaguer, pero menos al asunto partidario. Sin embargo, al PRD le daba trabajo ganar, porque era más difícil conseguir el 5% que le faltaba arriba que el 45% que tenía seguro. Sí. En el caso del PLD, que gobernó 20 años de los últimos 24, ¿usted cree que se le borren las penas o que los éxitos valdrían más que las penas que por lo que le salió del poder para regresar en el 24? Pero nosotros salimos del poder en el 2000 con un 24%, recuerdo. Y ahora salimos con 38%. Acuérdese que Balaguer estaba vivo. Bueno, pero eran circunstancias diferentes. Pero ahora, por ejemplo, tenemos a un gobierno que ha incumplido diametralmente pero Luis, alto con su promesa de ahora, campaña. Luis, en el 2000 ustedes salieron con un 24. Con un 24%, Balaguer tomó un 25% y ahora salimos con un 38%. En el peor momento el PLD. En el caso del 2000, cuando salieron, ese partido estaba unificado, un partido que las figuras estaban empujando la carreta. Pero el PLD está unificado totalmente. Hacia el mismo. Pero sufrió una división fuerte en el 2020, donde Leonel Fernández dice que encabeza todas las encuestas para ellos ganar en el 24. Pero ya de eso hace ya... Y que se está llevando a todos los dirigentes del PLD. Ya el reciclaje que había con las juramentaciones, porque hubo gente que me dijeron que se tuvieron que juramentar 4 veces y después tuvieron que volver a su partido. Sí, 4 veces se juramentaron. Reciclaje también. Y también hubo una campaña de imagen también, de vender la imagen de que el PLD estaba despronando. Ya todo eso pasó. Nosotros estamos concentrados en nuestro partido, las demás fuerzas políticas están concentradas en su organización, esperamos que le vaya bien. Yo creo que la propuesta que más adentro está concitando actualmente son las propuestas de nuestros aspirantes presidenciales. No hay forma alguna que después que el PLD unificado salga de este proceso con la figura que vamos a elegir, nosotros en el 2024 estaremos ganando las elecciones municipales en febrero, ganando las elecciones presidenciales y congresionales de mayo y llegando para el beneficio del pueblo dominicano al Palacio Nacional. Una cosa final. Sin duda, y estaremos aquí para decirlo de nuevo. Una cosa final a propósito de eso. Históricamente nosotros hemos estado asignados como país en un triángulo. Siempre tenemos 3 fuerzas. Tenemos 3 padres de la patria, teníamos la trinitaria que organizábamos el partido de 3 y hemos tenido siempre 3 partidos batiéndose el tema electoral.
Sin embargo, siempre dos partidos son los que terminan siendo lo que definan el problema, y eso quiere decir que a costa de que uno de los tres se ponga más chiquito, por razones civiles. Ahora tenemos al partido oficial, al Partido de la Liberación Dominicana, y tenemos a Leonel Fernández, que sale del PLD para formar su fuerza. ¿Quién se va a poner chiquito en estas circunstancias? De verdad que ¿Quién es que tiene el riesgo? De verdad que no me luce, ni tampoco es mi intención ni mi interés, porque si de relaciones políticas inmediatas yo tengo, es en el partido de la Fuerza del Pueblo. A veces los veo y no siento que son otros partidos, siento que son parte del Partido de la Dominicana, que en esencia lo son. Lamentablemente hubo la división que se dio. Yo creo que cada quien tiene que usar su argumento, aprovechar el tiempo para desarrollar su estrategia. El PLD está llevando la de ella, nos está yendo muy bien, estamos avanzando. Pero alguien se va a poner chiquito. Alguien tiene que bueno, no se ve el PLD, porque el PLD se crece y se fortalece. Luis, en el caso de Santo Domingo Este, usted empujaba a Luis Alberto. Empujaba no, estamos empujando. Está empujando. Al conjunto de miles o sea, que es el municipios de Santo Domingo Este. Es el candidato de Santo Domingo Este. Es el camino más corto, el más cercano a poder concitar la unidad del municipio, que es lo más importante. Bueno, fue el candidato. Fue el candidato, hizo un buen papel como candidato. Yo creo que el PLD debe de evitarse escollo y resolver en las principales plazas. Bueno, pero yo imagino que todos esos candidatos lo van a escoger en el proceso abierto. Yo creo que ya, por ejemplo, después del 16 de octubre, yo creo que con el concurso de la aspirante presidencial, tendrá el comité político que abocarse. Muy bien. A colocar en primer orden el tema de las candidaturas. Gracias a Luis Enrique. Gracias, Luis. Creo que hemos tenido una conversación bastante agradable, ¿verdad? En la mañana. Señores, así concluimos esta conversación con el diputado Luis Enrique del Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 1 de Santo Domingo Este. Vamos a la pausa. Venimos con más en Matinal.